Estaremos conversando en esta ocasión respecto al estómago, la bolsa omental y el tronco celíaco. El estómago es un reservorio muscular interpuesto entre el esófago y el duodeno. Ocupa parte del epigastrio, del hipocondrio izquierdo y la parte más alta también de la región umbilical. Acá podemos observar todavía el esófago abdominal, ya en el epigastrio, y aquí estamos pintando la curvatura mayor del estómago que pasa por el hipocondrio izquierdo y por la parte más alta de la región umbilical, y la curvatura menor que se encuentra en el epigastrio. Acá observamos entonces una parte que está en el hipocondrio izquierdo, la parte más alta, también en el epigastrio y en la parte más alta de la región umbilical. Aquí podemos observar entonces, una vez que se levanta el lóbulo izquierdo del hígado, podemos observar el esófago abdominal, el estómago, que se encuentra en parte debajo del diafragma, en el receso sufrénico izquierdo. Podemos observar también que se encuentra encima del colon transverso y del mesocolon transverso. En el estómago se describen una porción vertical, una horizontal, dos curvaturas o bordes y dos orificios, el cardias y el píloro. Primeramente, vamos a describir la porción vertical. De arriba hacia abajo, en primer lugar vamos a distinguir el fundus gástrico. Acá observamos parcialmente cubierto por el diafragma. Es convexo hacia arriba y se prolonga hacia abajo hasta el plano horizontal que pasa por el borde inferior del cardias. O sea que hasta aquí más o menos. Habitualmente, dentro del fundus gástrico se encuentra una bolsa de aire. Es la parte más alta y la más ancha del estómago. La parte más elevada, que aquí no estamos observando, lleva el nombre de fornix gástrico. En cuanto al cuerpo, tiene una forma cilíndrica, aplastado delante hacia atrás y bien delimitado por sus dos bordes. La extremidad inferior desciende más o menos abajo en el abdomen y se continúa y comunica a la derecha con la porción horizontal. La porción pilórica de dirección horizontal generalmente es oblicua, no tan horizontal, hacia arriba y hacia la derecha. La parte donde se reúnen la porción vertical con la horizontal, la parte más declive del estómago, digamos que esta parte, se puede designar también polo inferior, en contraposición con la parte más alta, que es el fundus. En el extremo inferior de la curvatura menor se encuentra lo que se denomina la incisura angular, que sería más o menos aquí. La porción pilórica se ubica distal a esta incisura.
La primera parte de esta porción es lo que se denomina antro pilórico, acá. En cuanto a la curvatura mayor, que estoy señalando aquí, se extiende desde el borde superior del cardia hacia el borde inferior del píloro, hasta aquí. Todo eso entonces es curvatura mayor. En su origen, forma con el borde izquierdo del esófago un ángulo abierto hacia arriba que se denomina incisura del cardia. Es lo que antes se denominaba ángulo de Is. Describe enseguida un trayecto cóncavo hacia abajo alrededor del fundus gástrico y luego se hace vertical a lo largo de la parte izquierda del cuerpo. Más abajo es cóncava hacia arriba y por último se hace oblicuamente ascendente a la derecha en el borde inferior del antro y del canal pilórico. Se continúa con el píloro con el borde inferior después del duodeno. La curvatura menor, mucho más corta, se extiende también desde el cardia hasta el píloro. En esta curvatura menor, ya describimos acá, la formación de una incisura abierta hacia arriba y un poco a la derecha, que se denomina incisura angular. La curvatura menor es más gruesa que la curvatura mayor y presenta dos vertientes, una anterior y otra posterior. Por la curvatura menor también podemos decir llegan los vasos y nervios más importantes que puede considerarse como el ilio del estómago. El cardias es el orificio de unión entre el esófago y el estómago, orientado hacia arriba, adelante y en especial a la derecha. No constituye ningún esfínter, no está marcado por ningún relieve muscular. El píloro, situado en la parte inferior de la curvatura menor, viene a ser un espesamiento y un estrechamiento que forma el orificio de salida del estómago en unión con el duodeno y que se constituye en un verdadero esfínter, el esfínter pilórico. Es un anillo muscular de músculo liso que se abre o se cierra, controlando de esta manera la abertura del estómago hacia el duodeno. Este orificio está orientado a la derecha, algo atrás y arriba. El estómago también podemos describir que tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Acá observamos entonces el fornis gástrico, que es la parte más alta del fundus, la incisura del cardias, la incisura angular, el píloro, el esfínter pilórico. En cuanto a las relaciones del estómago, primeramente tenemos que describir la porción que se encuentra todavía dentro de la caja torácica. Corresponde al fundus gástrico y la mitad superior del cuerpo del estómago. Se relaciona arriba con el diafragma, con el hemidiafragma izquierdo, a partir del borde condral. Adelante, entonces se relaciona con el diafragma, los cartílagos costales,
desde el quinto cartílago costal hasta el noveno cartílago costal. A través del diafragma se relaciona con el pulmón izquierdo a ese nivel. Y también arriba y a la derecha con el pericardio y la cara inferior del corazón. Con la cavidad peritoneal, entre el estómago y el diafragma, se interpone aquí el lóbulo izquierdo del hígado. Y en esta zona tenemos que describir lo que se denomina el espacio semilunar. El espacio semilunar de Traube, cuyos límites son arriba una línea curva que se relaciona con la quinta costilla, abajo el reborde condral, el cartílago costal común, a la derecha el borde izquierdo del esternón y lateralmente la línea axilar anterior. Entonces esto se denomina espacio semilunar, que generalmente a la percusión es hipersonoro por la presencia de gas en esa porción del estómago. Acá podemos observar entonces esta porción del estómago que se encuentra debajo todavía de la caja torácica y se denomina entonces espacio semilunar de Traube. La porción que se encuentra en el epigastrio y la parte más alta también de la región umbilical se relaciona con la pared abdominal y es la parte del estómago que se puede palpar. Corresponde a la incisura angular, al antro y al canal pilórico y al píloro. La pared abdominal anterior en esta parte está constituida de adentro para afuera por el peritoneo parietal, los músculos anchos del lado izquierdo y el músculo recto del abdomen con su vaina del lado izquierdo. En esta parte tenemos que describir lo que se denomina el triángulo de la B, cuyos límites son arriba y a la derecha el borde anterior del hígado, arriba y a la izquierda el reborde condral común y abajo una línea transversal que pase por la parte más baja de los novenos cartílagos costales. Este límite inferior en realidad es poco valedero porque muchas veces el estómago puede descender un poco más, especialmente en la posición de pie. Entonces esta es la zona del triángulo de la B y que el estómago puede descender un poco más de esta línea horizontal ficticia. Las relaciones posteriores se relacionan la parte más alta, que vamos a ver enseguida que le falta el peritoneo, se aplica directamente contra la pared posterior con el diafragma. Se relaciona además, como estamos viendo aquí, con el bazo, un poco más atrás, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda, y más abajo con el colon transverso y el mesocolon transverso. La cara anterior del estómago está totalmente
tapizada por el peritoneo. Y acá encontramos lo que se denomina aumento menor o epiplón menor, que se extiende desde la curvatura menor hasta la cara visceral del hígado, por eso se denomina gastrohepático o hepatogástrico, que es lo mismo. También observamos que de la curvatura mayor parte el ligamento gastrocólico y el aumento mayor o epiplón mayor. La cara posterior, como ya mencioné, en esta zona, marcada acá con el número 7, que corresponde a la cara posterior del fundus gástrico, falta peritoneo. Es la parte fija del estómago, donde se adhiere al diafragma. El resto del estómago está peritonizado también en su cara posterior. En cuanto a los medios de fijación, en primer lugar tenemos que mencionar su continuidad con el esófago y con el duodeno y la presencia de estos ligamentos. El gastrofrénico, que parte de la cara posterior y curvatura mayor hasta el diafragma. También el gastroesplénico, por donde vamos a encontrar algunos vasos, y el gastrocólico, que lo une al colon transverso. Acá podemos observar la sección del ligamento gastrocólico para visualizar la cara posterior del estómago. Los segmentos móviles. La parte más alta del fundus, aquí es donde no tiene peritoneo y se adhiere entonces al diafragma. Ahí podemos observar el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda también, que se relaciona con el estómago. Y acá más abajo, el páncreas. La bolsa omental es este divertículo de la cavidad peritoneal que se encuentra detrás del estómago, delante del páncreas, como vemos aquí, y también de la aorta abdominal, que acá podemos observar, parte de la aorta. La entrada a esta trascavidad o bolsa omental se denomina foramen omental o foramen epiploico. Este foramen epiploico, foramen omental o también llamado hiato de Winslow, se delimita adelante por la vena porta, junto con los otros elementos de la raíz hepática, que es la arteria hepática propia y el conducto hepático o conducto colédoco. Atrás, el límite es la vena cava inferior, arriba el lóbulo caudado del hígado y abajo la flexura superior del duodeno. Esta es la entrada a la bolsa omental. Aquí podemos observar el dedo índice adentro de la bolsa omental y entre el índice y el pulgar se encuentran los elementos de la raíz hepática, la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. En esta vista podemos observar de vuelta los elementos que les cité. Y esta es la bolsa omental. Es un espacio, un divertículo de la cavidad peritoneal que se encuentra detrás del estómago. Aquí la flecha está mostrando precisamente este espacio virtual que se llama bolsa omental o trascavidad del escritorio. Dijimos que el límite superior, el techo, es el lóbulo caudado del hígado. El piso acá ven ustedes que es el mesocolon transverso. Este es el colon transverso y este es el mesocolon transverso. Adelante, el estómago. También en parte el epiplón menor.
Y detrás el peritoneo parietal, que acá también reviste al páncreas y a los demás elementos que hemos citado. La bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Este es el espacio, entonces no tiene salida hacia el lado izquierdo, solo tiene una entrada que es el foramen epiploico. Estamos hablando entonces, acá está el estómago, estamos hablando de este espacio, la bolsa omental o transcavidad de los epiplones, es lo mismo. La curvatura mayor del estómago se relaciona con el hemidiafragma izquierdo, con el ligamento gastroesplénico que lo va a unir, en realidad es un epiplón también, que lo va a unir con el bazo. Y la parte baja se relaciona con el ligamento gastrocólico y el epiplón mayor, que es este que está colgando. La curvatura menor se relaciona acá con el epiplón u aumento menor, también con el lóbulo izquierdo del hígado, que acá está solamente levantado. La región celíaca se denomina región celíaca de Luschka. Aquí vemos que la curvatura menor se relaciona con vasos y nervios importantes. Esta región celíaca está delimitada por la curvatura menor del estómago y la porción superior del duodeno. El plano profundo de esta región se proyecta a nivel de las tres últimas vértebras torácicas y la primera vértebra lumbar. Se encuentran aquí diferentes elementos como la vena cava inferior, la aorta abdominal y sus ramas, el denominado aquí tronco celíaco, con sus tres ramas que vamos a ver enseguida. Y en el plano superficial de esta región, como veíamos aquí, se describe, se puede observar el aumento menor. También el lóbulo caudado del hígado se encuentra en el plano profundo. Y el lóbulo izquierdo del hígado es que se va a encontrar aquí más superficialmente. Hay diversos nervios. Acá se forma también lo que se denomina el plexo celíaco solar, los ganglios, que vamos a describir más adelante, y también las ramas del nervio vago. Acá vemos de vuelta esta región celíaca. Acá vemos los ganglios del plexo celíaco, el aorta abdominal, el tronco celíaco y sus ramas. Y aquí se ve la vena cava inferior. El cardias, la unión del esófago con el estómago, se encuentra a la altura de la 11ª vértebra torácica. Y adelante coincide con la 7ª articulación condroesternal izquierda. Aquí podemos observar entonces el cardias. Acá de vuelta observamos el esófago abdominal y el cardias. Y vemos descender aquí, delante del cardias, del esófago abdominal y del cardias, el nervio vago izquierdo. Acá podemos observar de vuelta al nervio vago izquierdo que desciende la cara anterior del esófago y el cardias
y da sus ramas gástricas. De vuelta a la misma imagen del nervio vago izquierdo. Este nervio vago izquierdo luego sigue la curvatura menor del estómago para dar sus ramas terminales a nivel del píloro. El píloro se encuentra en relación con la primera vértebra lumbar, atrás y adelante con el octavo cartílago costal del lado derecho. Se relaciona con el lóbulo cuadrado del hígado, que es esta parte. Si dejamos caer este lóbulo izquierdo del hígado, se va a relacionar aquí con el píloro. Igual que la vesícula biliar, entonces está bastante cerca del píloro, el fondo de la vesícula biliar, y también muy cerca el colon transverso. Detrás el píloro se relaciona con la trascavidad de los epiplones y también con el istmo del páncreas. Arriba vamos a encontrar aquí lo que se denomina el porta hepático y abajo el ligamento gastrocólico. La irrigación del estómago parte del tronco celíaco, la primera rama visceral de la aorta abdominal que estamos observando aquí. Las primeras ramas son las frénicas inferiores, izquierda y derecha, y la primera rama visceral, la segunda rama de la aorta abdominal, es el tronco celíaco. Acá podemos observar el tronco celíaco, que es muy corto y emite tres ramas. La arteria gástrica izquierda, que aquí estoy señalando, que asciende hacia arriba y hacia la izquierda, luego hace una curva para seguir a la curvatura menor. La arteria esplénica, que es una arteria bastante gruesa y larga, es esta. Y la arteria hepática común, que acá estoy señalando. Una arteria corta que inmediatamente se divide en dos ramas: la hepática propia, que asciende en dirección al hígado, y la gastroduodenal, que desciende detrás del duodeno acá podemos ver otro esquemita. Esta es la gástrica izquierda, asciende y luego hace una curva, como una hoz, y desciende por la curvatura menor del estómago. La arteria esplénica, que va por detrás del estómago, siguiendo el borde superior del páncreas para dirigirse hacia el vaso, pero también emite ramas para el estómago. Esta es la arteria gástrica posterior. Y aquí estamos viendo la arteria hepática común, que se divide en gastroduodenal, que es esta que desciende acá, y la hepática propia, que asciende. Esta curvatura menor del estómago está irrigada de la siguiente manera, por ramas de la arteria gástrica izquierda, que es esta, y por la gástrica derecha. Esta es la arteria gástrica derecha. La arteria gástrica derecha, como ven aquí, nace de la arteria hepática propia. La gástrica izquierda es una rama directa del tronco celíaco y la gástrica derecha es rama de la hepática propia. Estas dos arterias se anastomosan, forman el círculo arterial de la curvatura menor. En cuanto al círculo arterial de la curvatura mayor, tenemos que mencionar en primer lugar a esta arteria, que es la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica. Esta desciende por la curvatura mayor y se anastomosa con la gastroepiploica derecha, que es esta, que nace de la arteria gastroduodenal. Recuerden que esta es la arteria gastroduodenal y de ahí nace la gastroepiploica izquierda, que se anastomosa con derecha, perdón, que se anastomosa con la gastroepiploica izquierda en la curvatura mayor. La curvatura mayor también recibe otras ramas, que son estas denominadas gástricas cortas. La gástrica posterior es rama de la esplénica y las gástricas cortas, en número de 2 o 3 arterias para la parte alta de la curvatura mayor, también nacen de la arteria esplénica. Acá podemos observar mejor el tronco celíaco. Esta es la gástrica izquierda.
no es una arteria muy voluminosa, como ven ustedes, que es anastomosa aquí con la gástrica derecha. Esta es la esplénica, que sigue el borde superior del páncreas, un trayecto tortuoso. En la cara posterior del estómago da las gástricas posteriores, las gástricas cortas y la gastroepiploica izquierda, que es esta. Esta es la hepática común, que luego se divide en hepática propia y gastroduodenal. La gastroduodenal va a emitir la gastroepiploica derecha y la hepática propia va a emitir la gástrica derecha. Acá observamos la gastroepiploica izquierda y la gastroepiploica derecha. Se denomina así gastroepiploica o gastroomental porque da ramas para el estómago y también emite las ramas epiploicas.